Ok, vamos a comenzar el estudio de hoy haciendo una oración. Señor, te damos muchas gracias porque tú eres, Señor Dios Todopoderoso. Gracias por tu Hijo Jesucristo que nos concediste, porque es a través de Él que tú nos vas llevando de gloria en gloria para madurar y que tengamos el carácter de tu Hijo. Gracias, Señor, por los medios de gracia que tú otorgas a tu iglesia. Y ciertamente, Señor, es que tenemos total libertad en Cristo Jesús, mas no total libertinaje. Te suplicamos, Señor, por cada uno de nosotros para que podamos entender todo esto y podamos vivir de acuerdo a tu voluntad directiva. Y muchas gracias, Señor, por tu misericordia y por tu amor que tienes para con nosotros. Bendice, Señor, este tiempo del estudio. Bendice nuestras mentes y corazones para que podamos entender y gozarnos en todo lo que tú nos has concedido. Te lo pedimos todo en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Ok, hoy empezamos un estudio nuevo, flamante, está nuevecito, dirían allá en Gringolandia, de paquete, 0 millas. Ok, es el último estudio acerca de la cristología. Como ya les he dicho en otras ocasiones, no es un estudio nivel seminario. ¿Por qué? Porque sería, pues no es el medio para comentarlo, pero es un estudio que es un poquito, sí, más complejo que el que podemos tener en casa. ¿Por qué? Porque estamos viendo lo que es teología sistemática, o sea, esto es sistemático. Estamos uniendo los temas, ¿sí?, que están dispersos en la Escritura, ahora sí que en aspectos ordenados. Y esto nos sirve a todos para tener una estructura en nuestra fe, que a final de cuentas eso es lo que nos hace llegar a la madurez. Y es muy importante que pues tengan paciencia, ¿sí? O sea, a lo mejor nos gustan los estudios que hablan bonito, hablan del amor, hablan de lo que Dios nos otorga, etcétera, etcétera. Sí, todo eso es correctísimo porque viene en la Biblia, pero también hay que ver otros aspectos que son más complejos, que no vienen así, como dirían, de primer impacto en la Biblia, ¿sí?, como lo es en otros. Entonces, con esa aclaración, vamos a entrarle a los ministerios de Cristo posteriores a su ascensión. Y nos estamos basando en Hebreos 4, 14 al 16, que dice: por tanto estamos concluyendo, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. ¿Ok? Vamos a verlo con un poquito más de detalle. Esto de todos modos se desarrolla en el estudio. Dice, teniendo, es algo que ya tenemos. No tenemos que esperar a que se desarrolle, ya está. Dice, un gran sumo sacerdote, no nada más un sacerdote, sino un sumo sacerdote. Acuérdense que el sumo sacerdote es el que tenía la representación de Dios, era el gobernador de Dios hacia los hombres. Acuérdense que un gobernador está en un país para transmitir, ¿sí?, las políticas, los proyectos, la relación, ¿sí?, del país que representa con el país en donde está.
Bueno, ese gran sumo sacerdote tiene las mismas funciones. Es el que es el mediador entre Dios y los hombres. Y la Biblia lo dice ahí en Timoteo que solamente hay uno que hace esa chamba. Y ese uno es el Señor Jesucristo. Dice que traspasó los cielos, esto es, entró a los cielos. Acuérdense que el Señor vino del cielo, ya lo vimos en otros estudios, ¿sí? Y se encarnó y se hizo hombre, y en semejanza de hombre anduvo entre nosotros explicándonos todas las cosas que hasta ese momento eran un misterio, pero que son parte de lo que Dios quería que nosotros nos enterásemos, ¿sí? Y ha sido el único, bueno, aparte dos más, el buen Enoc y Elías, ¿sí?, que en carne, ¿sí?, están en el cielo. Y eso significa que ese sumo sacerdote, ¿sí?, que está a nuestro favor, Jesús, el Hijo de Dios, ¿sí?, es el que es el representante. Dice, retengamos nuestra profesión. ¿Qué profesión? El que es ingeniero. Profesión de nuestra fe, ¿no? Esa es la declaración de la confianza que tenemos en Jesucristo. Cuando nosotros hicimos una profesión de fe, ¿qué hicimos? Dijimos públicamente, yo confío en Jesucristo y le entrego mi vida. Dice, bueno, sabiendo que tienes un sumo sacerdote, ejerce eso que dijiste algún día. Después, vive de acuerdo a eso que confiaste. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, ¿sí? Difícilmente el gobernador de Estados Unidos nos comprende a nosotros aquí. Él es un gringo, ¿verdad? Que viene y pues mis patrones dicen que esto es lo que Estados Unidos quiere hacer. Y háganle como quieran, pero así es. ¿Tú crees que ese señor entiende a doña Chonita que vende tamales afuera de la panadería? Y no le importa. No, Jesucristo no es así. Él se hizo hombre y entiende nuestras debilidades. Y sabe que son nuestras debilidades. Y compadecerse es, Él tiene empatía, se identifica, entiende las razones, comprende los porqués. No necesitamos decírselo, Él lo conoce de primera mano. Y entonces eso debería hacer que nuestras debilidades, ¿sí?, no son únicas, y que Jesús las comprende, y que Él es el que va a interceder por nosotros delante del Padre. Porque el Padre, ¿qué va a ejercer? Su justicia. Pero gracias a Dios que la justicia que ahora tenemos es la de Jesucristo. Y por eso es que no hemos sido consumidos, dice la misma palabra de Dios. ¿Por qué? Por su misericordia y su amor en Jesucristo, que es el sumo sacerdote que está a nuestro favor. Sino que uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza. ¿Ok? Entonces, todas las tentaciones que nosotros tenemos, también las tuvo Jesucristo. Todas. Pero Él nunca pecó. ¿Por qué? Porque en su carne Él confió en Dios y Dios lo sacó adelante. ¿Ok? Dice, pero sin pecado, eso es muy importante. Acerquémonos pues, o sea, ya que les dije esto anterior, entonces acerquémonos confiadamente al trono de la gracia. Fíjate cómo dice, confiadamente, no con miedo de que Dios te va a juzgar. Eso ya te juzgó en Jesucristo. Jesucristo es el que dijo, yo pago por sus pecados. Nuestra deuda con Dios está saldada.
¿sí? Entonces me puedo acercar confiadamente al trono de la gracia. Acuérdense que la gracia es el don inmerecido. ¿Sí? Es la actitud de Dios en favor hacia nosotros. Dios no quiere consumirnos. Dios no quiere que suframos en balde. Dios no quiere castigarnos nomás porque Él es un Dios altísimo. No, no, no. Hay gracia suficiente. ¿Para qué? Para que podamos alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Sí, sí. Yo creo que es uno de los problemas de muchos creyentes en la actualidad. Y digo en la actualidad porque yo me imagino de las iglesias donde han estado, en términos generales, como no es una iglesia totalmente bíblica, tiene esa desconfianza por el hecho de que cayó en pecado o hizo esto o aquello, no puede hacer, no, o sea, realmente como tú dijiste, tienen miedo de acercarse a Dios. Porque ya le fallaron una vez, ¿no? ¿Sí? Porque no han entendido precisamente sobre la gracia. O sea, es algo que yo no merezco, pero Dios me lo da. Cuando yo acepté a Cristo, me perdonó absolutamente todos mis pecados, pasados, presentes y futuros. Y muchas iglesias no enseñan eso. Y fíjate que también es algo que viene de nuestra educación con nuestros padres, ¿sí? Porque tenemos que reconocer que somos humanos y nos vamos a equivocar y vamos a meter la pata, pero tenemos un intercesor que nos entiende, que nos comprende y que nos da misericordia y gracia para seguir adelante, no para quedarnos en el hoyo donde caímos, sino para sacarnos del hoyo y seguir adelante por sobre de aquello que nos hizo caer. Eso es algo que no entendemos porque ¿qué hacían nuestros papás? No nos enseñaban muchas cosas y cuando nos equivocábamos, pero nos tocaba, ¿no? A mí nunca, mi papá nunca me pegó, pero siempre le decía a mi mamá, Genoveva, este muchacho merece una pela. ¿Y quién me ejecutaba? Pues mi mamá. O sea, el chanclazo ahí estaba, ¿no? El cuerazo, ¿sí? O me amenazaba, o sea, y no me cumplía. ¿Qué era lo que me estaban enseñando? A tener miedo. Y por ahí dice algunos pastores en sus mensajes, como te trataron tus papás, ¿sí? Es como crees que Dios te trata a ti. Y no, yo no estoy de acuerdo con eso. Puede ser parcialmente, psicológicamente, porque sabes de eso, Memo, lo sabrás, pero Dios no es así. Y eso es algo que tenemos que romperlo en nuestra mente y en nuestro corazón. Dios no es como nuestros papás, así de fácil. Y por eso es que encontramos diferentes textos que nos lo dicen. ¿Para qué? Para que descansemos en la fe y entremos al reposo, no al miedo de que ¡ay! Dios está nomás viéndome para castigarme. Eso no enseña la Biblia, ni en el Antiguo Testamento era así. Como algunos dicen, ¡ay! Es que el Dios del Antiguo Testamento es un Dios de ira y el del Nuevo Testamento es un Dios de amor. Pues nomás de entrada, pues es el mismo Dios. O sea, tu pensamiento está pero totalmente equivocado. Y tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento vemos un Dios balanceado, perfecto en todo lo que Él hace, porque si no, no sería Dios. ¿Ok? Entonces, ya estuvimos viendo en los estudios anteriores la persona de Dios, de Cristo como Dios. Lo vimos en su carne, lo vimos en su justicia, lo vimos en muchos aspectos. Ahora vamos a ver su ministerio, ¿qué está haciendo ahora? Porque pues no está sentado allá esperando que los querubines le traigan un refresco. Él está chambeando. Sí. Hay aire acondicionado celestial allá. No. O sea,
Él está trabajando y trabaja duro. La resurrección y ascensión de nuestro Señor le proveyeron su entrada al cielo y el comienzo de ministerios adicionales. O sea, la obra de Dios no se acabó en la resurrección y ascensión, sigue. Él ya ha efectuado por lo menos uno, está realizando algunos a través de todo el periodo entre su ascensión y la segunda venida, y otros comenzarán en el futuro, esto es, después de su segunda venida. ¿Ok? Ay, ¿cuál es cómo? Eso es lo que vamos a ver en el estudio. Estamos viendo la introducción. Este es el tema de nuestro último estudio acerca de la cristología. ¿Ok? Entonces, toda la información ahí está. Vamos a ver el ministerio pasado, lo que ya ocurrió. Antes de su muerte, nuestro Señor prometió que no dejaría a los discípulos huérfanos, sino que mandaría otro paracleto. Ahorita vamos a ver qué es ese paracleto. Vamos ahí a Juan 14, 16 al 18. Y yo rogaré al Padre, y os dará otro consolador, otro paracleto. Entonces, algunas versiones, algunas ediciones de la Biblia están traduciendo paracleto como consolador y otras como consejero. Entonces, consolador, sí es cierto, o sea, Él nos consuela, pero Él nos aconseja todo el tiempo. Y fíjense cómo dice, y os dará otro. En el griego ese otro significa uno diferente, pero de la misma clase. Entonces, Jesucristo, como Dios, prometió un consejero divino con su misma calidad, ¿sí?, que nos iba a otorgar, ¿sí?, la guía, ¿sí?, para vivir esa vida de acuerdo a la voluntad del Padre y del Hijo. Y entonces el Espíritu Santo, que está hablando del Espíritu Santo, ¿sí?, con la misma autoridad, con la misma calidad y con los mismos objetivos que el Padre y el Hijo, nos iba a aconsejar, ya a cada uno en particular. ¿Ok? Y eso es maravilloso, porque el Señor Jesucristo sí hablaba a sus discípulos, hablaba a las multitudes, ¿sí?, pero eran en bola, ¿sí? Aquí es en forma individual. Tenemos cada uno de nosotros el mismo consejo con la misma calidad que lo tienen los demás. No somos diferentes, somos individuales, pero no somos diferentes. Ahorita vamos a ver por qué. Y entonces dice, para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. ¿Verdad? ¿Cómo dijo que dijo? Dice, porque mora con vosotros y estará con vosotros. ¿Qué significa eso? Mora aquí en la tierra y está en nosotros cada... Pero con otras palabras, Seguridad, ¿no? bueno, ciertamente nos da seguridad. Pero ¿qué significa? Dice, mora con vosotros, es que está entre ustedes. ¿Ok? Y dice, y habita en ustedes. ¿Ok? No es lo mismo en el Antiguo Testamento que el Espíritu subía, bajaba y entraba quien quería, pero era momentáneo y no para siempre. Aquí nosotros tenemos la promesa de la habitación y consejo de Dios mismo a través del Espíritu Santo que mora en nosotros.
Jesucristo prometió que iba a estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Y luego dónde? Pues en el Espíritu Santo, ¿ok? Y eso es una garantía, es una promesa. Y acuérdense que Jesucristo cumple sus promesas. Después vámonos ahí al 26. Vamos al versículo 26. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, aquí ya lo explico quién era el Consolador, a quien el Padre enviará en mi nombre, y Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Entonces, fíjense, aquí está bien interesante este versículo, dice, a quien el Padre enviará en mi nombre. ¿Qué significa eso? Como su representante. O bueno. Sí, en parte es eso, sí. Pero uno, la procedencia de ese consejero es del Padre, es de Dios, ¿sí? Y viene en el nombre de Cristo, sí, como su representante, pero también cumpliendo la promesa que nos hizo Jesucristo. ¿Ok? Entonces, eso es importante porque hay algunos grupos que dicen, no, tú tienes, sí, y aceptaste a Jesucristo como tu Salvador, pero tienes que pedirle a Dios que te dé el Espíritu Santo. ¿Ah? ¿Y eso es donde lo sacan? No tienen base. Como vamos a ver más adelante, cuando nosotros aceptamos a Jesucristo, ¿sí?, somos inmersos en el cuerpo de Cristo, ¿sí? Y eso implica la habitación de Cristo a través del Espíritu Santo en nuestro ser. No hay que pedirlo. Yo creo que el único texto donde se dice que basan ese tipo de grupos es cuando le dicen a los discípulos de... A ver si me fue el nombre. Que le dijeron, ¿recibiste el Espíritu Santo? Y que dijeron ellos, contestaron, pues ni siquiera sabemos que hay Espíritu Santo, ¿no? Ajá. Es el único texto que se podría basar eso, pero no. Ok, es correcto. No es lo mismo el que tú sepas que hay una ley que dice que no puedes andar a más de 60 kilómetros por hora en un pueblo, ¿sí? Aunque no lo sepas, ahí está la ley. Y la ley te obliga. Bueno, aquí es, aunque no sepas que hay Espíritu Santo, ya habita en ti. Entérate que ahora tienes un consejero, que ahora tienes un consolador. Muchos usan ese texto para decir, ya ves cómo si tienes que aprender o entender que tienes que recibir el Espíritu, no, porque lo recibimos desde el momento que aceptamos a Cristo. Claro. Es una garantía, es una promesa ya cumplida. ¿Ok? un sello de garantía. Después vamos ahí al 15:26. Pero cuando venga el Consolador, el Espíritu Santo, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. ¿Qué significa eso? ¿Dará testimonio acerca de mí? Yes. Sabrá las cosas que hagan, ¿no? Bueno, hay otro versículo que dice que el Espíritu nos dará testimonio de si somos hijos de Dios. Una de las cosas que a todos los creyentes nos ha ocurrido es que cuando le fallamos a Dios, decimos, ¿que acaso no seré creyente? A lo mejor mi hijo de Dios soy. Y es entonces el Espíritu Santo el que te dice, no, sí. Dime, Gama. A veces cuando nos sentimos, bueno, cuando hacemos algo malo, dice que el Espíritu se aleja de nosotros, se aleja porque el Espíritu no puede andar en inmundicia. Bueno, eso no es correcto porque
Cuando nosotros aceptamos a Jesucristo como nuestro Salvador, Él nos sella. Esto es, el Espíritu Santo es el sello que nos dice que somos propiedad de Dios. Entonces, imagínate, cuando tú vas a sacar tu licencia para poder conducir, te dan un papelito en donde dice que el gobierno del estado de Querétaro, ¿sí?, te autoriza a circular, ¿sí?, conduciendo un vehículo de determinadas características. Pues esa licencia, aunque no quiere el policía, dice que tienes el permiso del gobierno para conducir un vehículo, le guste o no le guste. Ya si te pasaste un alto, esa es otra cosa, es diferente. Cuando nosotros cometemos pecado, y cometemos pecado porque somos pecadores redimidos, esto es, salvados por el Señor Jesucristo, pero al final de cuentas pecadores. Entonces cometo pecado porque soy pecador. Pero Jesucristo ya pagó por esos pecados. Imagínate que te dicen, pues hoy sí te perdono, mañana ya quién sabe. No, pues qué garantía puedo tener, qué confianza puedo tener en Dios, qué misericordia es esa de Dios, cómo puedo hallar oportuno socorro para mis debilidades. No, esa garantía es permanente y el Espíritu Santo nunca se aleja de ti, nunca deja de morar en ti, aunque cometas pecado. No importa qué pecado. Perdón, realmente lo que pasa es que se contrista, como dice la Biblia, o sea, sí se... Pero eso es otra cosa. Sí. A lo que iba a mencionar yo, cuando mencionaste de Gama, no se aleja, sino que se pone triste, porque está en nosotros. O sea, pues sí, es que no puede ser otra palabra, se pone triste. Vamos a ver algo que no deberíamos de verlo, pero es oportuno verlo, ¿sí? Este consejero que Dios nos dio, ¿sí?, es el que nos está diciendo, mira, esto es lo que Dios quiere, esto es lo que vamos a hacer para glorificar a Dios, y te está haciendo el consejo y utiliza, ¿sí?, la palabra de Dios como la materia prima para que nosotros sepamos la voluntad de Dios, ¿sí? Y así como te dice lo que Dios quiere, también te dice, aguas, porque no estás yendo por el buen camino, te estás arriesgando. O sea, todo eso el Espíritu Santo nos lo está diciendo continuamente. Cuando le contristamos o lo apagamos, como dice la Biblia, es no hacer caso a su voz. Es como si llegamos a un retén en la carretera y nos dicen, oiga, no puede pasar. ¿Por qué? Porque ahorita está viendo una balacera allá adelante. Ay, no, a mí no me pasa nada, oficial. Me sigo derecho. ¿A qué me estoy arriesgando? Pues a que me metan un tiro. Y a lo mejor me voy a morir, o voy a quedar herido, a lo mejor me va a dar una pierna y me la van a tener que cortar. ¿Y de quién corrió el riesgo por ignorar la voz de la autoridad? ¿El policía? No, él me lo dijo. El riesgo lo tomé yo, las consecuencias las tomo yo. Eso es lo que pasa. Aunque habla fuerte en nuestro Padre del Espíritu, habla en Romanos 8:1. Eso es muy bueno. Romanos 8:1 al principio. ¿Qué dice qué? Ahora pues, todos los que están en Cristo Jesús no están condenados, no están en condenación. Me está haciendo ahí una licuadora, pero vamos a ver. Romanos 8:1. Ahí está. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Esto es, parafraseando, los que escuchan la voz del Espíritu Santo y no le hacen caso a su carne. ¿Ok? Porque la carne es la que nos lleva a pecar. ¿Ok? Entonces, por eso es que es preciosa la promesa de que
el Espíritu Santo está permanentemente en nosotros, porque a través del Espíritu Santo es que Dios nos acompaña, el Padre y el Hijo, porque dice que tenemos la plenitud de la habitación de Dios en nuestras vidas, y eso es maravilloso. Cuando nosotros entendemos esto y vivimos de esa manera, es que nuestra vida es diferente. Tenemos una vida nueva, por la cual pues tenemos que aprender a vivir. Así como de chiquitos empezamos a vivir, ¿sí?, la vida, cuando aceptamos a Jesucristo tenemos que aprender a vivir la nueva vida. ¿Ok? ¿Sí? ¿Sí? Ok. No, un comentario más, como dice Hebreos 6, es una vez y para siempre, ¿no? O sea, no estamos. O sea, cuando acepta a Cristo es una vez y para siempre. El Espíritu Santo es una vez y para siempre. Sí, es correcto, pero la decisión de permanecer en esa vida nueva es de cada uno de nosotros. ¿Ok? Entonces, si yo decido ignorar el consejo de Dios, pues voy a vivir la vida del diablo, porque acuérdense que o hay Dios o hay diablo. Sí, pero yo lo mencionaba porque hay mucha gente que piensa que se pierde la salvación, ¿no? O sea, que se va el Espíritu Santo o que ya no tengo la salvación. Y no, yo acepté a Cristo es una vez y se acabó. Así es. Y aunque me aleje y no le haga caso al Espíritu Santo. Sí. Si tuviéramos que hablar de pérdida, ¿sí?, si algo perderíamos, sería el gozo, ¿sí?, de la vida nueva que Cristo nos ha dado. Pero la salvación no, el gozo sí. Y entonces, pues ahí andan los cristianos, ¿verdad?, con la cobija arrastrando, rebotando de una iglesia a otra y viviendo una vida triste. Miserable, como dice Pablo. ¿Sí? Pero es por decisión personal, no es porque Dios haya fallado. Dios no falla. Dios no falla. Ahí estaba la promesa, como lo leímos al principio. Estábamos yendo a Juan 17, 16, 7. ¿Levantaste la mano, Memo? Ah, ok. Juan 16, 7. Pero yo os digo la verdad. En otras palabras, yo les estoy hablando la neta. ¿Sí? Os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Esa es una promesa preciosa. Por eso es que dice el estudio, no los iba a dejar huérfanos, sino les iba a mandar, ¿sí?, el Consolador. Ahora, vamos a comparar lo que dice Juan 20, 22 y 7, 39. ¿Sí? 20, 22, porque algunas personas confunden esto. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. ¿Cuándo se los dijo? Bueno, es que en la iglesia de mis papás, bueno, me comento porque ahí cuando oran, no sé si han visto que van orando por la persona y le soplan y le dicen lo mismo, recibir del Espíritu Santo, y hasta se caen, ¿no? Y pues yo también a veces me pongo tenso y digo, no, pues yo no me quiero caer, pues, porque no me quiero caer. A veces, pues tal vez te hace sentir el espíritu que debes desvanecer o caer, ¿no? Pero pues yo no siento como que la necesidad de caerme. ¿Por qué? Porque pues como usted ha dicho, pues ya lo tenemos nosotros, ¿no? Sí, bueno, ya entiendo cuál es el contexto de tus dudas, ¿ok? En la iglesia donde van tus papás tienen un tumbador, así se les llaman, tumbadores, ¿ok? Y bueno, tienen un tumbador. Pero ¿quién dijo esto? ¿Un hombre? No, lo dijo Dios en la persona de Jesucristo y les dijo,
recibid el Espíritu Santo. Pero, ¿en qué contexto es que tenemos que entender esto? Ahí, para eso está el 7:39. Dice, esto dijo del Espíritu Santo que habían de recibir los que creyesen en Él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Entonces, en el aposento alto les dijo, reciban el Espíritu Santo. Y luego, ¿lo recibieron o no lo recibieron? No, después. No. El plan de Dios tiene sus tiempos. Entonces el Señor les dijo, reciban el Espíritu Santo. Acuérdense que para Dios no hay pasado, presente ni bueno, todo es presente. ¿Ok? Entonces el Señor Jesús les dijo, es un hecho que ustedes ya tienen el Espíritu Santo. Pero, cuando Él haya sido glorificado. ¿En qué momento realmente recibieron el Espíritu Santo? ¿En Hechos? En el Pentecostés. O sea, 50 días después es que vino como un viento recio y unas flamitas arriba de sus cabezas se dieron, ¿sí? Y entonces fueron llenos del Espíritu Santo, una vez y para siempre. ¿Cómo se manifestó? Pues los testigos dijeron, carambas, los estoy oyendo hablar en mi idioma y yo no soy de aquí y ellos sí están hablando en lo que yo hablo, ¿sí? Debe ser porque están borrachos, dijeron. ¿Estaban borrachos? No, porque el que hablaba griego sabía que estaban hablando en griego, pero el que no entendía el griego decía, no, pues esos están borrachos, quién sabe qué están diciendo. Pues necesitaría hablar griego para saber que estaban hablando en griego, ¿sí? Es como ahorita si viene un gringo, un turco, un alemán, etcétera, pues cada uno los oiría hablar en sus idiomas respectivos, pero los que no hablaban ese idioma decían, pues quién sabe qué están diciendo. ¿Perdón? Ese es el verdadero don de lenguas. Ajá. O sea, Pedro estaba hablando en su idioma. Los griegos, o los hebreos, los griegos, lo escuchaban en griego, los de español en español, pero Pedro no estaba hablando español, ellos lo escuchaban así. Bueno, el punto es que aquellos que dicen que hablan en lenguas, dicen, es que yo estoy hablando en lengua angélica. Por eso es que nadie de aquí es ángel, por eso nadie me entiende. Ah, sí, pero dice que lo que hablan tiene que ser para edificación de la iglesia. ¿Tu iglesia está conformada por ángeles? No, pues no, pues Dios no va a mandar algo que no entiendes. Y ahí lo vemos, que cuando hablaban en una lengua extraña siempre había quien lo traducía. Pero eso ya se acabó, porque ya tenemos la Biblia en la mano. Entonces, cada uno de nosotros recibimos el consejo de acuerdo a lo que entendemos. ¿Ok? ¿Qué significa? Volviendo al punto. Es que Memo me hace. Del soplo del Espíritu, volviendo al punto, sacarlo totalmente del contexto del texto. Es un pretexto. Sí. O sea, por eso es que tenemos que dedicarnos a estudiar la Biblia, ¿sí? Para poder entender lo que dice aquí, lo que dice acá y poder tener una armonía de ello, porque Dios no es un Dios de desorden, sino un Dios de orden. Y nosotros tenemos que aprender a entrar en ese orden.
Aunque tenemos libertad en Cristo, no tenemos libertinaje en Cristo, que el libertinaje es una libertad desordenada. Sí. Por otro, no sé si lo vas a mencionar aquí del Espíritu, pero eso del soplo también otros dicen, has de ser bautizado por el Espíritu. Sí, lo vamos a tocar. ¿Así lo tocar? Perdón. Sí, vamos a entender qué es eso de bautizados en Cristo, ¿ok? Sí. Bueno, vamos a seguirle adelante, déjenme quitarle el texto. ¿Sí? Dice, el último versículo, esto es el 16:7, claramente dice que la llegada del Espíritu Santo dependería de que Cristo fuera al Padre. Acuérdense lo que le dijeron a María, no me toques, porque aún no he subido al cielo. ¿Sí? ¿Qué huele? ¿En qué momento? ¿Subió? ¿Cuándo se le podía tocar? Todo tiene un orden en Cristo, ¿ok? Eso es algo que tenemos que entender, ¿sí? Alguien nos daba un ejemplo a lo mejor no muy apto, pero entra, ¿sí? De un par de jóvenes, ¿sí? Niño y niña, ¿sí? Que estaban solitos en la casa y entonces les llegó la tentación, ¿verdad? Y dijeron, vamos a ser bíblicos. Y oraron, si Dios no quiere que tengamos relaciones, que alguien llegue y toque la puerta. Y pues nadie llegó y no tocó la puerta. Y entonces dijeron, es la voluntad de Dios. Tuvieron relaciones y ella quedó embarazada. ¿Era la voluntad de Dios? No. Es que así no se conoce la voluntad de Dios. Dios no quiere que haya actividad sexual en una pareja. Sí, pero en el matrimonio, no fuera del matrimonio. Entonces, cuando nosotros no entendemos la voluntad de Dios y el orden que Dios ha dispuesto, podemos caer en situaciones que van a hacer que demos un mal testimonio delante de los hombres. Dice, Pedro repitió esto el día de Pentecostés, Pedro repitió esto el día de Pentecostés, alegando que fue el Cristo resucitado y ascendido quien envió al Espíritu Santo y las pruebas adjuntas que ellos presenciaron aquel día, que son las que ya platicamos ahorita, pero vamos a ver el texto, o sea, la base bíblica, Hechos 2:33. Así que, exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. O sea, vieron y oyeron las manifestaciones que hizo el Espíritu Santo como evidencia de que la promesa de Cristo estaba cumplida. Y a partir de ahí hasta hoy, ¿sí? Tenemos la seguridad de que el Espíritu Santo, ¿sí? Está con nosotros cuando le aceptamos a Jesús el Cristo como nuestro Salvador. ¿Ok? Ay, no voy a llegar. Así que me está pasando lo que a mí tengo la expectativa acá y cumplo aquí. Vamos a ver el ministerio presente del Señor. Es el más largo del estudio, ¿sí? Y vamos a verlo como cabeza de su cuerpo. Nuestro Señor, por su resurrección y ascensión, fue situado en el puesto de honor a la diestra del Padre para ser cabeza sobre la iglesia, esto es, su cuerpo. Vamos a ver qué dice Efesios 1:19 al 23. Y el cual
¿Y cuál? La supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza. ¿De qué tamaño es esta fuerza? Supereminente grandeza. ¡Uy! ¿A qué le suena supereminente grandeza? Inmensa. Pues superior, Magnificencia. ¿sí? Superior a cualquier manifestación de fuerza. Esto es más grande que aún que una bomba atómica. Oye, y eso ya es fuerza, 20. La cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándolo a la diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Esto es, no solamente en esta época, sino después de esta época, ¿sí? Ahí donde me quedé, en el 22, y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. ¡Ay! ¿Cosa pequeña? No, enorme, mucho más allá de lo que nosotros podemos hacer o pensar. Esto es, esa fuerza, ese poder que levantó a Jesucristo de los muertos, es el mismo que nos ayuda a ti y a mí a vivir de acuerdo a su voluntad. Acuérdense que nosotros vivimos en la suprema gracia, ¿ok? Esto es, cada vez que yo tengo debilidad, hay más gracia para que yo me mantenga a ese nivel. Cuando yo caigo y cometo pecado, hay gracia para perdonarme y levantarme nuevamente al nivel de la suprema gracia. Y esto es algo que no podemos entender, porque es supereminente grandeza, ¿ok? Y eso es lo que tenemos que tener en mente cuando nosotros tenemos debilidad o tentación. Va a haber supereminente poder para que yo no caiga en ese pecado. Esto abarca varios ministerios específicos que Él desempeña con relación al cuerpo, esto es, a su iglesia. Y nosotros somos parte de la iglesia cuando aceptamos a Jesucristo como nuestro Salvador. ¿Ok? Ahí lo vamos a dejar, porque si no, tendríamos que dejar cuchito el tema, y no queremos hacerlo. ¿Dudas? No. ¿Inquietudes? Ya los arreglamos. Ya las expresarás, pero exprésalas, ¿ok? De gracia recibiste, das de gracia. Clarín que sí, ¿ok? Muy bien, siendo que estamos así, vamos a orar para darle gracias a Dios por este tiempo. Señor, te queremos dar muchas gracias por este tiempo del estudio, gracias por las promesas que tú nos has otorgado en Cristo Jesús, pero sobre todo gracias por la misericordia y la gracia que nos sustentan en este mundo pecador. Queremos pedirte, Señor, de tu bendición para lo que resta del tiempo de la reunión, y te agradecemos, Señor, por todo lo que tú nos otorgas en Cristo Jesús. Bendice los cantos, bendice el mensaje que nos va a compartir Memo, y te agradecemos todos los méritos, y en el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos y por él te damos las gracias. Amén. Muy bien, pues no entré aquí a la siguiente. Uy, ya, esto ya no está funcionando bien. Ok. Nos vemos dentro de 8 días. Dios les bendiga. Amén.
Sí, yo voy a ayudar, Pensé.